voy a poner para compartir este pequeño PowerPoint que yo les decía de encuadre de la materia, ¿sí? Que básicamente es para que ustedes conozcan cómo vamos a manejarlos con los contenidos, qué formato van a tener las clases, por qué trabajamos en determinados países o por qué no otros. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de la materia? ¿Sí? O los dos objetivos que yo tengo con respecto a la materia para con ustedes. Primero, que ustedes conozcan o por lo menos tengan un conocimiento básico respecto de los principales destinos y atractivos turísticos del mundo. Muy bien. Y luego un segundo objetivo que sirve para que ustedes comprendan también, o sea, es accesorio al primer objetivo, es no solo conocer las características descriptivas, ¿bien?, de cada destino y atractivo. Esto es, bueno, a ver, saber qué obras pictóricas tengo en el Museo del Prado. Bien, pero saber en dónde está ubicado, saber la importancia histórica de ese museo, saber esas pinturas, por qué un turista visitaría o iría puntualmente al Museo del Prado a ver esas pinturas, ¿bien? O qué reflejan esas pinturas. Entonces, vincular cada uno de esos destinos y atractivos con el contexto histórico-cultural que le da origen. O sea, entender por qué, si estamos hablando del Museo del Prado y de las pinturas, no sé, de Velázquez y Goya, bueno, mínimamente tener una idea de quién fue Goya, quién fue Velázquez, qué pinturas hay ahí adentro de ese museo, por qué es importante ese museo. Esas pinturas, por lo menos tener una idea de qué momento reflejan, qué situación reflejan, qué es lo que el artista Goya o Velázquez quisieron plasmar en esas pinturas. Estoy dando simplemente a modo de ejemplo el Museo del Prado porque es lo que primero se me viene a la cabeza. Bien, pero así para el resto de los destinos y atractivos que podamos ver. Igual que ayer un poco lo mencionamos para geografía, evidentemente, más allá de que el objetivo sea reconocer los destinos y patrimonios turísticos de todo el mundo, no vamos a trabajar con todos los países del mundo. Decía que apenas si vamos a trabajar con 8, 10 o 12 países, ya con eso nos deberíamos dar por satisfechos. ¿Cuáles son los criterios para la selección? Bueno, básicamente el tiempo de clase, la materia tiene 2 horas por semana, o sea, no dura 24 horas, entonces yo tampoco podría armar clases eternas, me puede llegar a gustar o no, pero no podría sobrecargar a ustedes de trabajo y decirles, bueno, estudien todo el continente africano por su cuenta, porque evidentemente la materia tiene 2 horas de carga y además ustedes tendrán otras ocupaciones, trabajos, entre otras materias para cursar. Bien. Relevancia turístico-comercial. ¿Qué significa esto? También un poco lo que yo decía el día de ayer. ¿Por qué vamos a trabajar con España, con Francia, con Italia, con Alemania, con Reino Unido? Porque el día de mañana, si ustedes se incorporan, sobre todo en el ámbito de la industria de viajes y turismo, vamos a decir, en las agencias de viaje, por así decirlo, ¿sí? Que no es la única, no es el único, digamos, ámbito laboral en el cual ustedes se pueden incorporar, pero estoy hablando de uno, ¿sí? Lo más probable es que ustedes tengan que ofrecer o vender, o por lo menos conocer las características de esos países, ¿bien? Entonces, antes que trabajar con las características del turismo en un país como puede ser, no sé, Suazilandia, bien, que me cuesta pensar que un argentino o incluso que un latinoamericano viaje por turismo a Suazilandia, lo más probable es que ustedes sí deban conocer, repito, países como España, Francia, o eventualmente dentro de África, no sé, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, por ejemplo, o dentro de Asia, China o India, bien, ese tipo de países, y por eso está la selección. Después les puse relevancia en el desarrollo turístico. Puse, aquí lo importante es observar qué destinos permiten explicar mejor y dar respuestas a preguntas, qué características tiene el fenómeno turístico en el mundo. A ver, si supongamos que, vamos a ver que no estamos estudiando turismo, ¿sí? No es una materia de destinos turísticos mundiales, nada que ver. Estamos estudiando ingeniería automotriz, ¿bien? Y uno dice, bueno, quiero conocer cómo funciona la industria automotriz. Y yo digo, bueno, mira, tenemos 2 opciones. Una es visitar la Ford Motor Company en Detroit y otra es ir al taller mecánico que tiene un tío mío acá a la vuelta en Bursaco. Si vos querés conocer cómo funciona la industria automotriz, supongamos que tenemos la posibilidad, ¿no? Evidentemente. No vas a ir al taller mecánico de un primo mío acá en Bursaco. Vas a ir a la Ford Motor Company que está en Detroit. ¿Por qué? Porque evidentemente la Ford Motor Company domina, o por lo menos es una de las marcas dominantes en lo que hace la industria automotriz. Bien. Entonces, sin querer desmerecer la actividad turística en un país como puede ser, no sé, Yemen del Sur, el turismo en el mundo no se mueve por Yemen del Sur. El turismo en el mundo se mueve por países, volvemos a decir, como España, como Italia, bien,
como Francia, como el Reino Unido. Entonces, si queremos entender cómo funciona el turismo, tenemos que entender cómo funciona el turismo en esos países. Repito, sin querer desmerecer lo que ocurre en países que tienen un movimiento turístico más modesto, si se quiere. Bien, pero repito, si uno quiere entender la estructura del turismo internacional, me tengo que fijar dónde se mueve, y en el sentido más denso del término, dónde se mueve el turismo mundial. Y el turismo mundial básicamente se mueve desde y hacia el continente europeo. De hecho, la mitad, sí, bien digo, la mitad del turismo internacional es turismo desde y hacia el continente europeo. El turismo ahora es así. Hace 30 años era más del 50% y hace 100 años era el 80%. Bien. A medida que pasa el tiempo, digamos, el peso de Europa va reduciéndose. Bien, pero igualmente son 10 países que dominan, repetimos, la mitad del turismo internacional. Esto, a ver, para gente que ya haya cursado una materia es una obviedad, para gente que está empezando puede no ser una obviedad y van a profundizar en otras asignaturas. Yo simplemente lo dejo ahí apenitas planteado. Y luego, por último, la relevancia histórico-cultural. Bien, me interesa que conozcan los destinos y los atractivos que también permitan que ustedes conozcan sobre todo la historia y las culturas de determinados países. Bien, porque eso también ayuda al momento del estudio para que no se transforme solamente en una cuestión de, bueno, me tengo que memorizar la altura de la Torre Eiffel. Bueno, yo no te voy a preguntar en un parcial la altura de la Torre Eiffel, pero quiero que me cuentes la Torre Eiffel porque es un atractivo importante en Francia, en París puntualmente, ¿bien? O en qué momento se construyó. Bien, más allá de que me digas qué altura tiene. La verdad, ni me acuerdo la altura de la Torre Eiffel, no me interesa saberlo tampoco, ¿bien? Pero sí me interesa que ustedes, por ejemplo, sepan, bueno, en qué momento se inauguró y por qué, ¿bien? ¿Cuáles son los países que vamos a trabajar en clase? Sí, ahí tenemos más o menos, bueno, algunos de los que estuve recién diciendo, la cantidad de clases que vamos a dedicar a cada uno de los países. Obviamente la cantidad de clases va en función de esta selección y de esta importancia que yo venía mencionando anteriormente, ¿sí? Esto igual, repito, este PowerPoint lo tienen ustedes en el aula virtual, la clase la van a poder volver a visualizar, así que esto con respecto a la cantidad de países, tranqui, pero bueno, ustedes ya saben, por ejemplo, del libro Destinos en PDF que les dejé, bueno, ya saben cuáles son los países de los cuales se les va a pedir que vayan leyendo. Bien. Obviamente, por el momento no arranquen a leer el capítulo de Italia del libro Destinos, ¿no? Si quisieran empezar a leer, uno empezaría por España, pero esperemos a comenzar con España efectivamente. Bueno, algunos de los países que se verán por medio de los trabajos prácticos, ¿sí? Así que, bueno, hasta ahí más o menos estamos. Formato de clase, o sea, la presentación que yo vaya a hacer, tanto el día como el día de hoy, de manera en vivo y en directo, como por ejemplo, no sé, el 20 y pico de septiembre, que les dije que eso lo trabajarán por su cuenta, va a tener este mismo formato. Primero es una presentación del país, ¿bien? Una introducción de carácter histórico, cómo se organiza, dónde está la ciudad capital, cómo nos podríamos movilizar dentro de ese país, todo lo que tiene que ver con medios de transporte, ¿bien? Luego pasamos a una presentación del destino principal que habitualmente corresponde con la ciudad capital, ¿sí? En España vamos a trabajar con Madrid, en Italia con Roma, en Francia con París. Obviamente también trabajaremos con otras ciudades y otras regiones, pero sí el primer lugar, digamos que entre comillas vamos a visitar, va a ser habitualmente la ciudad capital, ¿bien? O, repito, el destino principal. ¿Qué es lo que vamos a ver de esa ciudad? Primero, los barrios y las zonas de esa ciudad, por lo menos los barrios y zonas de interés turístico, ¿bien? Y las formas de movilidad y transporte interno, ¿bien? ¿Cuáles son las principales avenidas, las principales calles y avenidas? Si hay sistemas de transporte público, cuáles son los más utilizados por el turista, estaciones ferroviarias, aeropuertos, en el caso de haber puertos, bueno, cuáles son los puertos, bien, sobre todo lo que tenga que ver, que me parece muy interesante que ustedes conozcan, que ustedes sepan, mejor dicho, cómo funciona el movimiento de las personas dentro de la ciudad, el movimiento de los turistas, ¿no? Básicamente. Y luego sí nos metemos con la parte de los atractivos dentro de cada ciudad. Ahí yo puse museos, monumentos históricos, templos, edificios religiosos, calles y avenidas, zonas comerciales, de esparcimiento, parques, y todo eso lo vamos a ir describiendo al interior de cada ciudad. Ahora, por ejemplo, vamos a comenzar con España. La clase del día de hoy nos va a alcanzar, el tiempo que nos queda de clase nos va a alcanzar, por ejemplo, solamente para ver lo que figura, por ejemplo, en este primer recuadro, bien, respecto de España. Bien. La clase de la semana que viene, que nos volvemos a ver, ahí sí vamos a trabajar ya con la presentación de la ciudad de Madrid y con los atractivos dentro de Madrid, ¿sí?
Consultas hasta acá, preguntas. ¿No? ¿Estamos más o menos? Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, sí. Estamos bien. Bueno, ahora sí voy a poner a ampliar la visualización. Continuamos con este sería el PowerPoint que figura como presentación de España, ¿sí? En el espacio de la clase número 1. España va a ser, bueno, el primer país al cual vamos a dedicarnos en destinos y patrimonio turístico mundial. Bien, ahora sí, ya lo podemos decir. O sea, sería bueno que al finalizar la clase de hoy comiencen con la lectura del capítulo dentro del libro de destinos, del capítulo de España, siempre leyendo dentro del capítulo, los apartados, porque cada capítulo de cada país es bastante extenso, ¿bien? Sobre todo el capítulo de España y de estos países europeos, es como que hay mucha información, ¿bien? Pero sobre todo leer los apartados de cada capítulo que se mencionan en clase, ¿bien? Ustedes van a agarrar el capítulo de España del libro de destinos, no sé, y encuentran que, qué sé yo, arranca, por decir algo, no sé, con la ciudad de Sevilla, ¿sí? Y ustedes ven que hoy no mencionamos la ciudad de Sevilla, ¿bien? Más allá de que pueda aparecer en un mapa, pero no es que vayamos a nombrar atractivos dentro de la ciudad de Sevilla. Ese punto lo dejarán. Lo veremos en otra clase o capaz que ni lo vemos, ¿sí? Pero ir leyendo en función de lo que se ve en clase. Perdón que lo vuelvo a repetir. Me tienen que interrumpir, me frenan, Carlos, volvé para atrás, no se entendió, queremos volver a visualizar. Me van avisando, ¿sí? Dos de los principales símbolos del Reino de España, ¿sí? Nombre oficial de este país. Tenemos la bandera de España, yo creo que es conocida por todos ustedes, por lo menos los colores, ¿sí? Principales, y el escudo de España. ¿Bien? ¿Alguien sabe qué significa esa sigla que tenemos? Perdón, dije sigla, no. Esa frase, por así decirlo, que tenemos ahí en el escudo de España. Nos la hace en latín. ¿No? No, plus ultra. ¿Sí? Más allá. Eso significa, ¿sí? Plus ultra significa más allá. Fíjense, ese lazo, lo que está uniendo son dos columnas que están sobre agua, ¿bien? Esas columnas representan las dos costas, la costa europea por un lado y la costa africana del Estrecho de Gibraltar, ¿sí? El Estrecho de Gibraltar, vemos acá, al sur de España, ¿sí? Actualmente entre España y Marruecos, ¿bien? Esas columnas representan justamente la unión o el paso, mejor dicho, del Estrecho de Gibraltar. Bien. Y la frase plus ultra, más allá, hace referencia a la vocación imperial, no que en la actualidad tiene, pero sí que en su momento tuvo, nosotros como latinoamericanos bien lo conocemos, la vocación imperial que tuvo el Reino de España hace por lo menos 5 o 6 siglos. Bien. De ahí deviene esta frase de plus ultra. Fíjense en el centro del escudo que hay, a su vez, cuatro cuadrantes, ¿sí? Hay un castillo, hay un león, hay una bandera y una serie de cadenas. Bien. ¿Alguien sabe por casualidad a qué hace referencia esto? Si yo digo castillo, león, lo otro capaz que no, pero no sé si le hace referencia a algo. ¿No? ¿Puede ser los reinos de España? Ahí El va. reino de Castilla. Bien, perfecto. Uno de los reinos originales y que conforman, ¿sí? El origen, repito, de España fue el reino de Castilla. Bien. No sé si recuerdan de haber visto seguramente en la escuela media los reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando Aragón, que son los reyes que impulsan, financian el famoso viaje de Cristóbal Colón para llegar a América. ¿Bien? Esta torre justamente representa el reino de Castilla. El reino de Aragón en realidad está representado por esta bandera, ¿sí? Amarilla y roja, que es una bandera similar a la actual bandera de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El reino de Aragón está representado aquí abajo, el reino de Castilla. Luego tenemos un león que justamente representa al reino de León, que es una región histórica del norte de España. Y estas cadenas representan al reino de Navarra. Bien. Ahora igualmente estas zonas las vamos a ubicar un poquito en el mapa, pero bueno, por lo menos para que ustedes vayan reconociendo que en su propio escudo, España hace referencia a esto de una unión de reinos. Castilla, Aragón, León y Navarra. Bien. Pasamos a un mapa político, mapa con división política del Reino de España.
Bien. Ubicamos rápidamente esos viejos reinos que veíamos en el escudo. ¿Sí? Tenemos primero, decimos el reino de Castilla. El reino de Castilla ocupaba, sí, obviamente no existe más, ¿no? Pero ocupaba toda esta zona que nosotros hoy tenemos como, por ejemplo, como Castilla-La Mancha. ¿Sí? Esto es el gran centro de España. ¿Sí? Ahora igual vamos a ver qué es esto de Castilla-La Mancha, pero simplemente a modo de ubicación, que ustedes sepan dónde estaba. El antiguo reino de León era esta zona que yo les decía al norte, que ahora dice Castilla y León. El antiguo reino de Navarra tenía justamente centro en esta zona que acá aparece como Navarra, pero también ocupaba toda esta zona de País Vasco y La Rioja, incluso sur de Francia también. Y el antiguo reino de Aragón ocupaba lo que actualmente es esta zona, acá en color gris, con el nombre de Aragón, también lo que es la actual Cataluña y parte de la actual Comunidad Valenciana. De hecho, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón, los colores de sus banderas regionales son muy parecidos a esta bandera de aquel antiguo y extinto Reino de Aragón. ¿Sí? Más o menos hasta acá se va entendiendo, ¿sí? Simplemente es para ubicar el escudo a qué zona de España hace referencia. Sí, profe. ¿Estamos más o menos? Bien. ¿Qué tenemos ahí en el mapa en primera instancia? Bueno, tenemos las ciudades más importantes. En el centro tenemos la ciudad capital, ¿sí? La ciudad de Madrid. Vamos mencionando en importancia otras ciudades. La ciudad de Barcelona, acá en la costa del mar Mediterráneo. Bien. En el norte podemos mencionar otras ciudades. Fíjense que igual, como ciudades, acá tenemos las ciudades organizadas de acuerdo a la cantidad de habitantes. Bien. Fíjense que las ciudades que están marcadas con un punto oscuro, con un punto negro, son las ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. ¿Hay alguna más, además de Madrid y Barcelona, que ustedes vean ciudades marcadas con ese punto negro? No. Bien, son las únicas 2 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes en España, Madrid y Barcelona. Estamos hablando de los habitantes dentro de los límites de la ciudad, no el área metropolitana. ¿Se comprende? O sea, hagamos una asociación similar a lo que en Buenos Aires podría ser la ciudad de Buenos Aires por un lado, que en nuestro caso tiene 3 millones de habitantes, y lo que sería el AMBA, actualmente llamado, ¿bien? Que sería lo que en su momento era Gran Buenos Aires, ¿sí? Los alrededores. En el caso de Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas ocurre lo mismo, ¿bien? O sea, usted puede decir, che, pero solamente tiene apenita más de 1 millón Madrid o Barcelona. Qué chiquita que son. No. Madrid y Barcelona incluso tienen más de 1 millón de habitantes. Solamente el área de la ciudad. Después está todo el área de su conurbano. El área metropolitana. Ellos llaman área metropolitana. Bien, no hablan de conurbano. Pero todo lo que es el área metropolitana de Madrid, el área metropolitana de Barcelona, incluye varias ciudades en los alrededores y suele ser también áreas bastante grandes. Bien. Luego tenemos, otras ciudades que podríamos mencionar, ¿sí? Acá también en el mar Mediterráneo, esta zona se conoce como la zona del Levante, ¿sí? La zona del Levante, tenemos la ciudad de Valencia, ¿bien? En el sur vamos a nombrar, por ejemplo, Sevilla, ¿sí? Digo algunas que probablemente, por lo menos de nombre, ustedes seguro las deben conocer, ¿sí? Sevilla, Córdoba, Granada, acá al sur. Si vamos al norte tenemos La Coruña, ¿bien? Tenemos acá Bilbao, tenemos Pamplona, Valladolid, Salamanca, Badajoz. Bien, ciudades que, repito, por lo menos de nombre las deben conocer o les debe haber sonado en algún momento en la cabeza. Bien, pero acá podemos empezar a ubicarlas. ¿Qué más tenemos en el mapa? Tenemos la subdivisión de España en comunidades autónomas. ¿En cómo se organiza territorialmente el Reino de España en su interior? En comunidades autónomas. Bien. Vamos, el equivalente a lo que en la Argentina son provincias, o sea, el primer nivel de subdivisión para Argentina es una sola, perfecto. ¿Cómo la subdividimos? En provincias. Y cada provincia en partidos o departamentos. Bien. En el caso de España, la subdivisión es distinta, o mejor dicho, los nombres que se utilizan, los términos son distintos. El Reino de España es uno solo, perfecto. ¿Cómo se subdivide el Reino de España? En comunidades autónomas. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España? 17 en total. ¿Cuáles son las comunidades autónomas? Son estas regiones, estas áreas que ustedes ven más grandes, con esos nombres principales. Andalucía es una comunidad autónoma. Madrid, más allá de ser el nombre de una ciudad, es también una comunidad autónoma.
Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma, Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias. Esas son las comunidades autónomas que conforman actualmente el Reino de España. Bien. Nosotros en clase vamos a trabajar de manera directa con la descripción de destinos y atractivos en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bien. Dentro de cada comunidad autónoma ustedes verán que hay también otro nivel de división, ¿sí? No todas las comunidades autónomas. Fíjense, por ejemplo, como la Comunidad Autónoma de Murcia, en realidad el nombre acá es Región de Murcia. Bien, pero bueno, la Comunidad Autónoma de Murcia, fíjense que es una comunidad con una única provincia, no hay una subdivisión interna. Bien. Madrid ocurre lo mismo, no hay una subdivisión interna. Bien. Navarra pasa lo mismo, La Rioja, Cantabria, Asturias pasa lo mismo. Ahora, las comunidades autónomas más grandes, por ejemplo, Extremadura tiene 2 provincias, Cáceres y Badajoz. Bien. Acá se utiliza el nombre provincia, en ese segundo nivel de subdivisión. Bien. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, fíjense que hay varias provincias, Jaén, Córdoba, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Bien. En el caso de Valencia, de la Comunidad Valenciana, tenemos Castellón, Valencia y Alicante. Bien. En el caso de Cataluña tenemos la provincia de Barcelona, la provincia de Girona, Lleida y Tarragona. Bien. Entonces, Reino de España, uno solo, 17 comunidades autónomas. Si no me falla la memoria, son 52 provincias. Bien. Pero por lo menos con saber que hay Reino de España, una serie de comunidades autónomas y asociaciones interior de provincias, con eso más o menos estamos. Por el momento, consultas, preguntas, ¿se va comprendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos más o menos como para poder continuar? Sí, profe, yo tenía una pregunta. ¿Dentro Sí. de esas mismas provincias también están las capitales? Sí, cada provincia tiene su ciudad capital, sí. Ah, bueno. Sí, cada provincia tiene una ciudad capital y cada comunidad autónoma también tiene su ciudad capital. ¿Hay Cada alguna comunidad- diferencia horaria? ¿Al interior de España, decís, o entre España y Argentina? No, en España en sí. No, mantienen todo la misma zona horaria. Europa, ahora si no me falla, en todo caso, si quieren, dejen una consulta en el grupo, en el Facebook, y me acuerdo de buscarlo, pero si no me falla la memoria, Portugal, España, Francia, Italia, y creo que Reino Unido también, o sea, prácticamente todo el oeste europeo tienen la misma zona horaria. Profesor, ¿puedo Sí. acotar una cosita? Creo que Galicia tiene una franja horaria distinta al resto de España. No estoy totalmente seguro, pero si no me equivoco, Galicia tiene una franja horaria distinta. Y no sé si es todo Galicia, dicho sea de paso. Pero bueno, creo que es así. Ahora igual lo voy a buscar porque yo estoy con la computadora al lado. Pero si no me equivoco bien. es así. Perdón que acote. Bien. No, está perfecto, está bien. Puede ser, claro, a ver, no sé si todos esto lo conocen o lo tienen presente. Los usos horarios, bien, que están marcados por los meridianos que determinan la hora. Más allá de eso, los países, por una cuestión de practicidad, suelen tener una hora oficial, en donde unifican ciertos usos horarios. Bien. Entonces, es probable que ahí lo que decía Matías, que Galicia puede ser, no lo tengo tan en la cabeza, pero puede ser que Galicia, una parte, incluso Portugal, tenga un uso horario, digamos, distinto de lo que puede ser, por ejemplo, Barcelona, bien, que está como en la otra punta. Pero es también probable que toda España, lo mismo que ocurre en Argentina, a ver, el sol en Buenos Aires no se pone exactamente a la misma hora que en Mendoza, pero por una cuestión de practicidad, toda la República Argentina tiene la misma hora oficial, que repito, no necesariamente respeta lo natural, que sería el uso horario. ¿Bien? Lo mismo digo en el conjunto del continente europeo. Portugal, España, Francia, Italia, y son países que están bastante lejos, si queremos verlo de este a oeste, tienen la misma hora oficial cuando en realidad no están en el mismo uso horario. O sea, los usos horarios, vamos a decir, se deforman por una cuestión de practicidad para que cierto conjunto de países tenga la misma hora, el reloj a la misma hora. Bien.
Perfecto. ¿Consultas, preguntas, alguna más hasta acá el momento? ¿Avanzamos? Estamos, ¿no? Vamos ahora a mencionar algunas cuestiones, mejor dicho, algunos periodos históricos del Reino de España, porque después muchos de los atractivos y destinos que vayamos a mencionar están asociados a estos procesos históricos. ¿Bien? O son atractivos o son destinos que justamente nos permiten reconocer estos momentos históricos. Antes de que exista ni siquiera la noción de España, ¿bien? ¿Cómo se organizaba lo que hoy nosotros conocemos como península ibérica? Repito, antes de que ni siquiera exista la noción de España, bien, no existía el nombre de Reino de España, ni mucho menos. Bien, el nombre España en realidad viene de Hispania con H, que era el nombre que los romanos le daban a una gran provincia que ocupaba justamente todo lo que hoy es España. En España fue ocupada la península ibérica, bien, que es el nombre de la península que comparten España y Portugal, fue ocupada por el Imperio Romano. Bien, y esa gran provincia tomó el nombre de Hispania, con H, que después derivó en el nombre actual del Reino de España. Entre el 750 y el 1492 de nuestra era, o sea, después de Cristo, la península ibérica, como ustedes pueden ver, fue ocupada casi en su totalidad, fíjense que solamente la parte del norte, ¿sí? Ahí tenemos áreas como Asturias, Cantabria y País Vasco, solamente esa zona quedó libre de la ocupación musulmana, ¿sí? De la ocupación musulmana. Bien. Esta ocupación, fíjense ustedes, se desarrolló a lo largo de 7 siglos, o sea, durante 700 años, los árabes, la cultura musulmana, la región islámica, fue la predominante en toda esta zona de la actual España, que es prácticamente toda España, por decirlo de una manera. Bien. Digo predominante y no fue la dominante. Bien. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No significa que cuando España era al-Andalus, el nombre que tomaba ese dominio musulmán, no significa que haya estado prohibido, por ejemplo, el credo católico o el hablar otras lenguas. Bien. Pero sí, la cultura predominante era la cultura musulmana. Sobre todo en el sur de España, por una cuestión, cronológica y geográfica, el sur de España es la zona actualmente con mayor cantidad de patrimonio histórico vinculado al Andalus. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente el sur de España fue la zona en donde mayor cantidad de tiempo funcionó la ocupación. ¿Se comprende? O sea, los musulmanes cruzan por el estrecho de Gibraltar, lentamente van avanzando hacia el norte y luego también lentamente son reducidos y vueltos hacia África. ¿Bien? Entonces, la zona en la cual mayor cantidad de tiempo ocuparon los musulmanes, lo que hoy sería la actual España, fue justamente esta zona conocida. ¿Qué nombre tenía esta comunidad autónoma acá al sur de España? En donde estaba justamente la ciudad de Córdoba y Granada. Sevilla también. ¿Qué nombre tenía esa comunidad autónoma acá al sur de España? Andalucía. Andalucía, justamente haciendo referencia a este término, ¿sí? Al Andalus, que es el nombre que tomaba el dominio musulmán en la actual España. Bien, si uno quiere ver mezquitas musulmanas o museos que atestiguan la ocupación musulmana, son estas ciudades de Andalucía en donde uno tiene que dirigirse para conocer ese testimonio histórico. Bien. Si bien los musulmanes, digamos, ocupan prácticamente toda la península ibérica, el dominio total, ¿sí? O sea, esta mancha que ustedes ven acá en color rojo, ese dominio total nunca va a durar 700 años, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No es que en el año 750, de un día al otro, los musulmanes ocupan toda España y se quedan ahí hasta el último día de 1492. Bien. En el año 750 comienza la ocupación. Bien, comienza la ocupación. Pero ya en el año 770, si no me falla la memoria, 772 si queremos ser precisos, ya comienza a haber batallas en el norte de España por parte de los reinos cristianos para, de alguna manera, aguantar la influencia musulmana y, en la medida de lo posible, reconquistar el territorio ibérico. Bien, repito, que el mapa esta mancha roja, digamos, no nos confunda y no se haga pensar de que los musulmanes ocuparon prácticamente toda España durante 700 años seguidos. Bien, no fue así. ¿Por qué? Porque, repito, ni bien los musulmanes ocupan el norte de España, ya rápidamente
no rápidamente, perdón, ya lentamente los reinos cristianos que se encontraban acá al norte comenzaron a, digamos, impulsar esta línea en dirección hacia el sur. Bien. Decíamos, en el 770 ya hay primeras batallas acá, en el 1100 en esta zona, en el 1200 acá en el centro de la actual España. Bien, entonces esto como para tenerlo en cuenta. ¿Cómo se conoce ese proceso? Bien, ese proceso en el cual los reinos cristianos, Reino de León, Reino de Navarra, Reino de Aragón, Condado de Barcelona, comienzan a expulsar a los musulmanes. Ese proceso se conoce como reconquista. Bien, reconquista. Reconquista que, fíjense, acá tenemos un mapa primero con los reinos árabes en color verde, ¿sí? Fíjense que ya no tenemos esa mancha roja, por así decirlo, tan extendida. Y fíjense este mapa acá a mano izquierda, donde hay una corona de Castilla que unifica varios reinos cristianos, Reino de Castilla propiamente dicho, el Reino de León, Reino de Toledo, la corona de Aragón, que era ese reino de Aragón que también comentábamos al principio, el reino de Navarra, y acá aparece bastante reducido el reino de Granada. El reino de Granada. Este va a ser el último reinado árabe que se va a mantener en la península ibérica. Reino de Granada. Esto sería este mapa, bien, de la izquierda, digamos, la foto hacia el año 1492. Bien, hacia la finalización de la Reconquista, esta sería la imagen o el mapa de ese momento. ¿Cuándo se produce ahí está. ¿Cuándo se produce la Reconquista definitiva o con qué hecho se produce la Reconquista definitiva, bien, de los reinos cristianos por sobre los reinos árabes? Esta pintura se conoce con el nombre de la Toma de Granada, ¿sí? La Toma de Granada. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Primero tenemos en el fondo una sierra y ahí hay un edificio, un monumento que es conocido como la Alhambra, en la ciudad de Granada, al sur de España, en Andalucía. La Alhambra. Cuando veamos en las próximas clases la región de Andalucía, vamos a nombrar la Alhambra porque es un importantísimo monumento histórico. De hecho, es uno de los más visitados, si no el más visitado de España. Bien, la Alhambra, que era una fortificación y un castillo justamente de origen árabe que, repito, se encuentra todavía en Granada y que se puede visitar. ¿Quiénes más aparecen en este cuadro? La rendición de Granada. Acá tenemos al rey del reino de Granada, Boabdil, ¿sí? Claramente acá con, bueno, la vestimenta, por así decirlo, arquetípica de los musulmanes, ¿sí? El rey Boabdil. ¿Frente a quién se está rindiendo el rey Boabdil? Frente a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos, que al casarse, Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, y ahí sí vuelvo a la foto anterior, unifican los dos principales reinos de aquella antigua España, Aragón y Castilla. Bien. Fíjese incluso que en el estandarte que tiene esta persona acá, aparece el león, aparece el castillo, aparecen básicamente los mismos dibujos y diseños que aparecían en el actual escudo de España. ¿Sí? Esta escena transcurre, o sea, es una escena obviamente real, eso es lo que quiero decir, transcurre en el año 1492, poco tiempo antes de que Colón llegue a América, poco tiempo antes, perdón, de que Colón incluso parta hacia América. Bien. Hasta acá más o menos estamos, consultas, preguntas. Quiero ver la hora porque... pensé que estamos peor. Bien. Consultas, preguntas, ¿no? ¿Está más o menos claro? Profe, una pregunta. Sí. ¿La unión de los reinos es producto por el dispersamiento, digamos, de los musulmanes o simplemente una cuestión de defensa? A ver si no escuché mal. Vos decís la unión de los reinos, si fue... A ver, perdón, porque justo ahí medio como que se entrecortó. Creo que eras Hugo, ¿no? Yo perdón porque pero no veo las caras, ¿eh? Enzo, mi nombre. Enzo, perdón, disculpa, perdón. Preguntabas si los reinos se unificaron. A ver, los reinos se empezaron a unificar antes de la Reconquista, ¿sí? Fue un proceso que se dio a lo largo de varios siglos. O sea, no es que de un día al otro
ocurrió que los cristianos recuperaron toda la península ibérica. Fue un proceso que se dio a lo largo de varios siglos. Bien. Los reinos comenzaron a unificarse en la medida en la cual justamente iban ganando batallas e iban ganando territorio y se comenzaban a unificar. En el año 1492, cuando finaliza la Reconquista, o sea, cuando se expulsa al Reino de Granada, el Reino de Castilla había unificado varios reinos a sí mismo, pero todavía funcionaba, digamos, separado del Reino de Aragón, que es esta imagen que ustedes ven acá a mano izquierda. En ese momento, repito, los reyes católicos se unen, o sea, se casan básicamente, y se unifica automáticamente la corona de Castilla y la corona de Aragón. Quedaba igualmente un reino aparte, el reino de Navarra, ¿bien? Que va a ser ocupado por Fernando de Aragón en el año 1512. ¿Bien? Ahí la ocupación es directamente una ocupación de carácter militar. O sea, Fernando de Aragón va, ocupa Navarra, ¿sí? Por la vía de las armas, ocupa Navarra y se hace con el reino de Navarra y se incorpora al reino de Navarra y desaparece por completo. Bien. Pero es un proceso que se da en simultáneo, en el mismo momento en que ocurre la Reconquista. Bien. Y tiene una finalidad que básicamente es la expulsión de los musulmanes. Bien. Y la construcción en la península ibérica de un único reino de carácter cristiano. Carlos, hay Sí. una serie en TV España que se llama Isabel la Católica. Tiene como 120 capítulos, es recontra larga, pero está contado detalladamente y novelescamente también todo este proceso. Perfecto. No la he visto, sí, pero sí sé de que existía. No sabía que era tan larga igual. Pero bueno, bien el dato, sí sirve. Ahora también voy a recomendar otra serie. A lo largo de la materia voy a recomendar mucho, series y películas. Así que tomamos acá lo que menciona la compañera, porque siempre sirve para también un poco conocer y reconocer todos estos procesos. Avanzamos un poquitito más, bien. Reyes católicos. Bien, nos quedamos en 1492. Los reyes católicos son quienes impulsan, no quienes impulsan, en realidad, a ver, les estoy mintiendo en realidad. Cristóbal Colón tenía el proyecto de viajar, tenía su propuesta, su proyecto de encontrar una nueva vía para comerciar con las Indias, o sea, con lo que actualmente es China y la propia India, ¿bien? Con Asia. Colón viaja, o visita, mejor dicho, distintos reyes europeos, justamente buscando vender su proyecto, básicamente. Viaja a Portugal, viaja a distintos reinos italianos, ¿sí? No consigue ningún tipo de apoyo. Bien. Y en un momento se encuentra, o mejor dicho, estando en el sur de España, logra establecer contacto con la reina Isabel de Castilla. El rey Fernando de Aragón no era tan entusiasta del proyecto. Sí, quien va a ser, digamos, seducida por el proyecto, por así decirlo, va a ser Isabel de Castilla. Bien. Isabel de Castilla financia y apoya a Cristóbal Colón, y creo que básicamente el resto de la historia sí ya es más conocido. Voy a aprovechar para recomendar otra película. Es una película del año 1992, justamente cuando se produce el 500 aniversario de la llegada de Colón a América. Una película titulada La Conquista del Paraíso. 1492, perdón, el título completo es 1492, La Conquista del Paraíso. Bien. La película la dirige Ridley Scott, que es el mismo director que dirigió la película Alien, la serie Alien. Seguramente alguien la recordará, es una película un poco vieja, pero bueno. Y actúa Gerard Depardieu y otros actores. Sigourney Weaver también actúa, que hace Isabel de Castilla. Pero bueno, es una excelente película, como sobre todo, más allá de todo lo que significaron los viajes, que creo que parte de esa historia es un poquito más conocida, por así decirlo, sobre todo el momento previo, ¿sí? Como Cristóbal Colón al principio es tratado esto, bueno, un poco como un loco, como una persona con ideas muy raras, y cómo lentamente, no sé si seduce, pero bueno, vende muy bien, exitosamente su proyecto a Isabel de Castilla, y cómo Isabel de Castilla financia y ayuda en ese proyecto Cristóbal Colón. Bien. Ahí comienza la expansión ultramarina de España en todo el globo, principalmente en América Latina.
Bien, pero no solo en América Latina, bien en África, en Asia, e incluso por distintas alianzas matrimoniales, el Reino de España se va a transformar en un imperio y va inclusive a dominar amplísimas extensiones del continente europeo. Bien. Los reyes católicos van a tener, a ver, y en esto no quiero que se me pierdan tanto, o digamos, no quiero que se les arme tanto el laberinto, pero quiero intentar explicarlo para que se comprenda, porque, repito, mucho del patrimonio que vamos a ver posteriormente en la clase de la semana que viene está vinculado con este momento histórico. Los reyes católicos tienen una hija, ¿bien? Esa hija se va a llamar Juana, ¿bien? Conocida o trágicamente conocida como Juana la Loca, ¿bien? Juana de Castilla. Juana de Castilla, la conozco por lo menos de nombre, ¿la tienen? ¿Sí? Juana la Loca. No sé si a veces capaz que por el nombre es conocida. Sí, sí. Bien. Juana la Loca se va a casar con Felipe de Habsburgo, ¿bien? Era un noble, un aristócrata de origen, digamos, lo que hoy sería de origen holandés, ¿bien? Holanda obviamente como país no existía, ¿sí? Pero nació en esa zona de Europa. El matrimonio entre Felipe el Hermoso, ¿sí? Felipe de Habsburgo dije, Felipe el Hermoso era su nombre, por así decirlo. Del matrimonio, decíamos, entre Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, nace Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico. Bien. Las familias reales, ¿sí? Las familias reales, en ese momento y en la actualidad, se organizan en torno a dinastías, que vendrían a ser familias. Bien, actualmente el Reino de España gobierna una familia que es la familia Borbón, ¿sí? La Casa Real de Borbón. Bien. En el Reino Unido gobierna la Casa de Windsor. Vendría a ser como, no necesariamente siempre es así, pero vendría a ser como el apellido del monarca. Bien. O sea, el apellido de los reyes de Inglaterra, o bueno, de la actual reina y de los sucedáneos reyes o reinas que existan, es Windsor. Bien. El apellido de los reyes de España, reyes o reinas de España, es Borbón. Bien. La dinastía que en este momento que estamos viendo ahora en el PowerPoint gobernaba lo que era España era la dinastía de los Austria o dinastía Habsburgo. Bien, con H al principio. Después igual lo vamos a repetir varias veces. Dinastía Habsburgo o dinastía de los Austria. Bien. Los monarcas Austria, ¿sí? Ocuparon España, ocuparon el reino de España e hicieron de España el imperio más grande de su momento. ¿Bien? Y uno de los imperios más grandes en cuanto a extensión territorial y en cuanto a tiempo de duración de la historia de la humanidad, por lo menos hasta la actualidad. ¿Bien? Dentro de los monarcas austrias, ahí sí con plural, ¿bien? Dentro de los monarcas, o sea, de los reyes de la familia Austria, vamos a mencionar dos sumamente importantes, padre e hijo, Carlos I y Felipe II. ¿Sí? Carlos I y Felipe II. Ahí tienen los años en que gobernó cada uno, o sea, en que fue rey cada uno de estos monarcas. Carlos I y Felipe II. Repetimos, Carlos I, nieto de los reyes católicos. Bien, Felipe II vendría a ser bisnieto de los reyes católicos. ¿Sí? Durante el reinado de Carlos I y de Felipe II, en esos años, fíjense que es más o menos una extensión de 100 años, prácticamente todo el siglo XVI, o sea, todo el 1500, es durante ese momento que vamos a encontrar la mayor expansión del Imperio Español. Tanto es así que a Felipe II se lo conocía como el Rey Planeta, ¿bien? Como para que no quede ninguna duda de la expansión del Imperio Español. Ahí tenemos un mapita con el momento de mayor extensión. ¿Sí? Fíjense, gran parte de América Latina, parte inclusive muy importante de América del Norte. Bien, fíjense en África, Asia, e incluso, y acá en el mapa no aparece marcado, pero parte de lo que hoy actualmente es Alemania, Hungría, Rumania, Checoslovaquia, Polonia, gran parte de lo que hoy es el centro y el este de Europa, también se encontraba bajo dominio del Imperio Español. Fíjense que prácticamente la mitad de Italia, islas en el Mediterráneo, lo que actualmente es Holanda y Bélgica, Suiza, ¿bien? Realmente muy, muy, muy importante, más allá de lo que creo yo ya todos y todas conocemos, que es la expansión de España dentro de América Latina. Bien. Más o menos hasta acá estamos, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿eh? Ahí seguimos un poquitito más.
Perdón, ahí recomiendo, ya que estamos en la parte cinéfila de la materia. Otra serie también de televisión española, no tantos capítulos como la que la compañera recién recomendaba, creo que no llega a 20 capítulos, 15 por ahí, que se llama Carlos Rey Emperador, que justamente es la vida de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico. Bien. También interesante serie como para ver cómo llega a ser rey, bien, que no es que llega solamente por ser hijo, sino por otros vericuetos históricos, todo lo que ocurre con el descubrimiento de América, porque si bien los reyes católicos son quienes envían a Colón a América, la expansión en América Latina se da sobre todo, ¿sí? La expansión en lo que hoy es México, lo que hoy es Argentina, ¿sí? Lo que hoy es América Central, se da sobre todo durante el gobierno, el reinado de Carlos I. Bien. Hay muchísimas calles, monumentos, no sé, todo tipo de placas recordatorias, por así decirlo, haciendo referencia a los reyes católicos, a Carlos I y a Felipe II. Bien. Más o menos acá estamos, gente, ¿sí? Consultas, pero... Sí, escucho. Después podía dejar el uso de Facebook y las recomendaciones. Sí, las dejo también, las agrego al grupo para que no se pierdan acá en la clase. Perfecto, sí, agregamos. Gracias. Desde ya, como decía, si ustedes también en la semana que ellos se van acordando, algo que puede ayudar un poquito para ver alguna de estas cuestiones y quieren volcarlo en el grupo, más que invitados. Bien, pasamos de aquel periodo de gloria, efectivamente, de la expansión española, nos venimos al siglo XX. Bien, nos venimos al siglo XX. Bueno, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Perdón. Pero bueno, vamos al siglo XX, mejor dicho. Sí, vamos al siglo XX. Y encontramos acá un proceso bastante complejo en la historia de España, reciente, si se quiere, y que transformó definitivamente la historia y la vida de los españoles, inclusive hasta la actualidad. Que fue la Guerra Civil, la famosa Guerra Civil Española, ahí tienen los años en que transcurrió, y después de la Guerra Civil, la dictadura, ¿bien? Que durante 40 años gobernó España. ¿Qué fue la Guerra Civil Española? Bueno, efectivamente fue una guerra entre dos grandes bandos que pugnaban por gobernar España, básicamente. ¿Bien? Existía un bando llamado bando republicano, ¿bien? Que era el bando que encontraba, era el gobierno oficial, ¿bien? De España, en el año 1936. El bando republicano ocupaba, en el mapa que ustedes ven a mano derecha, ocupaba la zona que ustedes ven en color rosa, ¿bien? O sea, lo que es la ciudad de Madrid, Valencia, Barcelona, toda la zona de Aragón. Toda esa zona se encontraba dominada por el bando republicano, que, repito, era el gobierno oficialmente constituido en España hacia el año 1936. ¿Qué ocurre en el año 36? En 36 hay un golpe de Estado en España. Un sector de las Fuerzas Armadas se rebela contra el gobierno oficial. Y ese golpe de Estado... Sí, perdón. El monárquico era, ¿no? El que se rebela. Exacto. El bando, que ustedes lo van a ver ahí, el territorio que ocupaba lo van a ver pintado en ocre, amarillo. Ese bando, más que... O sea, era monárquico porque sí, era conocido como el bando nacionalista. Bien, dentro del bando nacionalista existían o estaban los monárquicos, que eran los que pugnaban por el regreso del rey y el regreso de la monarquía como forma de gobierno a España. Cabe aclarar que España, desde el año 1931, tenía una forma de gobierno republicana. Bien, España era una república, era la República Española, la segunda República Española. Bien, no había un rey en España en el año 1936. El rey estaba exiliado en Roma. Bien, el rey exiliado era el bisabuelo del rey actual. Bien, el rey Alfonso XIII. Bien, se encontraba exiliado en Roma desde el año 1931. En el año 31 al 36, España es una república. Una república, con un parlamento, partidos políticos, elecciones, ganan unos, ganan otros, presidente, bien. En el año 36 hay un golpe de Estado. Ese golpe de Estado en realidad no triunfa, o sea, quienes hacen el golpe de Estado no logran tomar Madrid, no logran hacerse con el poder, pero sí logran hacerse con el poder de prácticamente media España, además del poder militar, bien, porque básicamente quien se había rebelado había sido el ejército. Esto
significa entonces prácticamente 3 años de guerra entre dos zonas de España. Bien, entre, decíamos, el área republicana y el área nacionalista. Ahí, por ejemplo, en el mapa, ya que tiene a mano derecha, están indicados, por ejemplo, las ciudades que fueron bombardeadas, donde se dieron las principales batallas. Las ciudades bombardeadas se muestran con esas bombas, como esos cohetes que caen, ¿bien? Y las batallas principales se muestran con esos tanques, ¿bien? Con esos tanques de guerra que están ahí dibujados, ¿bien? Hay uno que, cerca de Madrid, fíjense, al norte, hay uno que dice Jarama, hay uno que dice Guadalajara, al sur de Madrid hay uno que dice Brunete, ¿bien? Acá en Zaragoza hay uno que dice Belchite, ¿bien? Fueron distintas, ¿sí? Lopera, bueno, distintas batallas, ¿sí? Badajoz, Mérida, distintas batallas que se fueron dando en la Guerra Civil Española. Esa Guerra Civil Española, ¿cómo termina? Termina con el triunfo del bando nacionalista. O sea, ese mapa de España que nosotros vemos entre rosa y ocre se va a transformar en el año 39 en un mapa completamente de color ocre. Bien. El bando republicano, bien, va a verse exiliado, o sea, las personas que ya sea que combatían o que tenían algún tipo de simpatía, por el bando republicano, por la España republicana, van a tener que correr el camino del exilio, o bien quienes se queden viviendo en España van a ser encerrados en cárceles, van a ser sometidos a torturas, cuando no fusilados directamente, encerrados en campos de concentración. ¿Qué es lo que tenemos a mano izquierda del mapa? Acá hay muchos puntitos en color rojo, amarillo, verde. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Durante la Guerra Civil Española y, o sea, no solo durante la Guerra Civil, sino también después de la Guerra Civil Española, el bando nacionalista persiguió a los republicanos, ¿bien? Y no solo a los soldados, bien, eso es lo que quiero explicar, no solo a los soldados, sino a la familia de los soldados o a aquellas personas que simpatizaban políticamente con la República Española, persiguió ya sea para encerrarlos en cárceles o campos de concentración, o como ustedes están viendo en el mapa a mano izquierda, para fusilarlos y enterrarlos en fosas comunes. Bien. Esos puntos que ustedes tienen marcados en el mapa, ¿qué son? Son fosas, perdón de vuelta el término, fosas comunes, o sea, agujeros en el suelo en donde hay personas enterradas, básicamente. Sin ningún tipo de identificación, ¿se entiende? O sea, no es que son cementerios, ¿bien? Sino que son lugares al costado de una ruta, en el medio del campo, o debajo de algún edificio, simplemente un espacio abierto, en donde durante la Guerra Civil o durante la dictadura se juntó a un grupo de personas, 4, 5, 10, 20 personas, se las fusiló y se los enterró ahí directamente. Bien. Personas que nunca se supo con precisión si es que habían cometido algún delito, que lo más probable es que no, quiénes habían sido enterradas, por qué, en qué momento, con qué causa murieron, o sea, sin ningún tipo de identificación. Bien. O sea, hay una serie, yo no recuerdo exactamente el número, pero es un número muy importante de personas que fallecieron de esa manera y que sus familiares en la actualidad, o sea, personas actualmente en España cuyos abuelos, bisabuelos, fueron fusilados de esa manera, pero simplemente ellos saben que alguien se los llevó en algún momento. No saben exactamente dónde están enterrados, ni mucho más. Tenemos acá un par de imágenes justamente paradigmáticas de ese momento de la dictadura franquista. Bien. Mano derecha, ¿qué tenemos? En un cementerio, personas que están siendo fusiladas. Esas personas, bueno, van a tener suerte, no los que están fusilando, sino quienes son fusiladas, desgraciadamente van a tener suerte, porque por lo menos están siendo enterradas en un cementerio, van a ser identificadas. Bien, la gran mayoría de los fusilamientos no ocurría de esa manera. Bien. A la izquierda, ¿qué tenemos? Emigración, personas que escapan de España para buscar un trabajo. Bien. Emigración, repito, no solo por motivos políticos, lo cual se evidencia con la foto de la derecha, sino también emigración que se motiva con la imagen que tenemos debajo. ¿Qué hay debajo? Un camión repartiendo comida, una fila de gente. Bien. Son los años después de la Guerra Civil, el año 40, 41, hasta la década del 50, son los años conocidos en España como los años del hambre. ¿Por qué son conocidos como los años del hambre? Porque literalmente la gente se moría de hambre. Bien. Son los años de las fuertes emigraciones españolas hacia América Latina, bien, y también, sobre todo, hacia el resto de Europa. Porque Europa, en la década del 50, salía de la Segunda Guerra, ya había salido de la Segunda Guerra Mundial, y países, por ejemplo, como Holanda, como Bélgica, como Suiza, Austria, Alemania, se transformaban, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, en países
económicamente muy pujantes y muy atractivos justamente para los españoles que querían conseguir un trabajo, enviar sus ahorros a su país de origen. Bien, entonces vamos a tener una muy fuerte migración en la década del 50 y 60, mucho para América Latina y particularmente mucho para el continente europeo. Bien. ¿Cómo finaliza este proceso? En el año 1975 fallece quien lidera esta guerra civil, que es el general Franco, el general Francisco Franco. Bien. Lidera la guerra civil, gana la guerra civil y se establece como, perdón que vuelva, como dictador, como gobernante entre el año 1939 y el año 1975. En noviembre del 75 fallece Francisco Franco y se inicia un proceso por el cual España va a ingresar en un régimen de carácter democrático, que es el régimen político que tenemos actualmente en vigor en España. Ahí dejo algunas imágenes de las cuales la clase próxima vamos a volver a hablar, o digo, nos vamos a volver a remitir estas imágenes, porque hablan justamente, bueno, de un importante cambio respecto de lo que era esta España que vemos acá en imágenes. España de la década del 40, década del 50, en 40 años rápidamente se transformó en esto que claramente es otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Mano derecha arriba, en este estadio, este es el estadio del Camp Nou, creo yo conocido por todos ustedes, sobre todo por el Barcelona, es el estadio en donde se inaugura, ahí el evento inaugural de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¿Bien? En el mismo año, también en el mismo año, esta imagen, si bien está en blanco y negro, que es la imagen de la Expo Universal en Sevilla, 1992. Una imagen, sí, de modernidad, de velocidad, de futuro. Mismo año en que se inaugura, ¿qué es esta sigla? Recuerdan que lo habíamos mencionado, como la empresa ferroviaria española, Renfe, ¿bien? Que es el primer tendido de tren de alta velocidad, de ferrocarril de alta velocidad en España, el AVE, el alta velocidad española. Bien, también en el año 1992 uniendo las ciudades de Madrid y Sevilla, justamente la ciudad capital con la ciudad en donde iba a tener lugar la Expo Universal. Bien, 3 eventos, 3 momentos en un mismo año, 1992, también año en que se cumple el 500 aniversario de la llegada de Colón a América. España misma va a producir esta película que yo les comentaba, 1492, La Conquista del Paraíso. Año considerado o llamado como justamente el año de España, 1992. ¿Por qué el año de España? Porque en 1992, con todos estos proyectos realizados, España se muestra al mundo como un país abierto, alejado totalmente de toda esta historia que nosotros veníamos, perdón, sería así, alejado totalmente de toda esta historia reciente en ese momento, porque pensemos, desde la década del 40, 50, 60, pasan simplemente 20, 30 años para llegar a esto. O sea, las mismas personas que, para decirlo rápido, combatieron en la guerra civil, son personas que viven en esta España. No en esta, digo, 2021, ¿no? Me estoy refiriendo a la España de las imágenes que estamos viendo. Las mismas personas que sufrieron la dictadura son las personas que, muerto Franco, inició el proceso democrático, disfrutan de una España totalmente distinta, con un cambio radical y muy profundo en relativamente pocos años, en apenas décadas. Bien. Entonces, el año 92 se transformó, decíamos, en el año de España, porque es el año en el cual España logra mostrarse, o no sé si logra, pero por lo menos intenta, ¿sí? Mostrarse al mundo como un país completamente distinto respecto de lo que eran esas imágenes de personas con hambre, personas fusiladas, emigrando, guerra civil, dictadura, represión política. Bien. Bueno, muy justo con el horario, pero hemos llegado a la finalización de la clase del día de hoy. Consultas, preguntas por el momento. Perdón que me extendí, que quizás en un momento fui medio rápido, pero si no, no terminamos. ¿Consultas? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. No, profe, Bueno, muy bien. ¿Hacer la primera clase? Para hacer la primera clase no estamos tan mal. Bien. Ahí estoy mirando rápido que había algunas consultas en el chat. Bien, ahí Rocío comenta lo de la diferencia horaria. Perfecto. Y ahí Cintia preguntaba el momento de la unión entre Isabel la Católica y Fernando Aragón. Claro, ese momento ocurre, a ver, no recuerdo si es exacto el año, habría que buscar el año en que se produce el matrimonio.
pero es prácticamente la misma época en que finaliza la Reconquista y Colón es enviado a América. Bien. Bueno, decíamos, la semana que viene nos volvemos a encontrar, al mismo horario, con el mismo medio. Recomiendo que vayan leyendo el texto Destinos, el capítulo de España. Van a ver que ni bien arranca el capítulo de España, justamente arranca, serán 2 carillas, no mucho más, 3 como mucho, con toda esta cuestión introductoria de las regiones españolas y la historia de España. Con llegar a eso estamos bien. Bien. La semana que viene vamos a ver Madrid, igual. Vamos a trabajar con la ciudad de Madrid. Pero para leer Madrid, esperemos a la clase de la semana próxima. Profe, ¿sí? ¿podría repetir lo que acaba de decir que se me cortó todo? No, que arranquen con la lectura de Destinos, del capítulo de España. Las primeras son 3 carillas, que básicamente es mucho de lo mismo que recién estuvimos comentando. ¿Bien? Después sí, de esas 3 carillas, ustedes van a ver que ya arranca con Madrid, la descripción de la capital. Eso lo vemos la semana que viene. Perfecto, profe, gracias. Bueno, gente, si no hay consultas, yo acá ya pongo detener la grabación, después subo la